Es un placer seguir en contacto con ustedes en las redes familiares para continuar creciendo en la palabra. En esta ocasión invitamos a Osvaldo para que nos imparta la enseñanza de hoy. Hola, recuerden hashtag ejerciendo iglesia en casa cada jueves. Bendiciones. Hola, amada iglesia, un saludo. Estamos transmitiendo aquí, estamos ejerciendo iglesia en casa y pues es un gusto comunicarnos con ustedes desde este medio para tomar la clase del día de hoy, para esta serie que desde antes de nuestro nacimiento Dios nos creó con un propósito. Sí, a través de su palabra nos envió un mapa para que no andemos perdidos en esta vida, ¿sí? Entre los propósitos que estamos viendo, pues está el de llegar a ser como Cristo, el de crecer para llegar a ser como Cristo. Entonces de eso va a tratar la clase del día de hoy, amada familia, y vamos a empezar leyendo Romanos 8:29. Dice que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es una excelente noticia, amados, porque aquí el Señor nos dice sus intenciones. También en Génesis 1:26, cuando Él está en la creación y está ahí con Cristo Jesús y el Espíritu Santo sobre la tierra, en ese momento Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y también de esa manera prácticamente Él lo que hace es darnos un destino, porque Él dice, yo quiero un hijo, yo quiero unos hijos que se parezcan a mí, que se parezcan a nosotros. Eso es maravilloso, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos un camino, ya tenemos trazada una ruta para la cual nacimos, entre otras muchas rutas bonitas que el Señor creó para nosotros. Entonces, ahí es donde estamos pues felices, contentos, porque el Señor nos trazó ya a dónde vamos a llegar, a dónde quiere que lleguemos, a ser como Cristo, ¿sí? Ese es el plan de Dios, y el plan de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Entonces, desde ahí vamos a partir, desde esa verdad, ¿no? Nosotros estamos llamados a reflejar la gloria de Cristo, estamos llamados, así como Cristo trajo salvación a este mundo, nosotros estamos llamados a llevar esa salvación a través del Evangelio, ¿sí? Y también estamos llamados a crecer, porque obviamente empezamos desde que somos salvos, empezamos de cero y vamos creciendo, vamos teniendo un camino en el cual cada día vamos a ser más semejantes a Cristo, y este proceso se llama discipulado. Bien, pues esa va a ser la clase de hoy. Muy rápidamente, ¿qué significa llegar a ser como Cristo? Bueno, en realidad es algo muy complejo, es algo demasiado sublime. No sabemos a ciencia cierta todo porque lo vamos a ir sabiendo en un proceso. Pero lo que sí sabemos es que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces en ese momento empezamos un proceso, ¿sí? En ese momento empieza a haber cambios en nuestra vida, unos cambios muy buenos, algunos inmediatos, algunos que van siendo llevados a través de varios pasos. Y bueno, pues lo primero que sucede cuando recibimos a Cristo, pues es que nuestra realidad espiritual cambia, ¿sí? Ahí lo que sucede al principio, pues es que pasamos de muerte eterna a vida eterna. Ese es el primer cambio. Eso también nos hace semejantes a Cristo. Él es eterno, y a partir de la salvación nosotros llegamos y logramos la vida eterna a través de su obra, por supuesto. Y también, bueno, pues suceden otras cosas. Por ejemplo, pasamos a estar vivos espiritualmente, también nuestro corazón cambia, ¿verdad? Hay cambios. Seguramente recordarán cuando recibieron a Cristo empezó a haber dentro de nosotros un cambio. Ese cambio, pues a lo mejor no lo entendíamos al principio, pero empezamos a ver que había cosas pues que ya no nos gustaba hacer, ¿no? Que aquello que nos impulsaba ya no nos impulsa ahora. Entonces estamos cambiando. Desde ese momento en que fuimos salvos empezó un cambio. Bueno, pues también otra cosa muy importante, y esta es básica, es que recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la esencia de Dios, es depositada en nuestra vida, en nuestro ser. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces, eso también nos genera cambios. También hay otros procesos. Por ejemplo, estos sí son
poquito más, va por pasos, es un proceso, como les dije, y esto pues es que cambia nuestra capacidad para resolver problemas, sobre todo empieza a cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Empezamos a pensar diferente a través de conocer la palabra de Dios y a través de la obra que el Espíritu Santo, combinada con la, pues, con la palabra, con la Biblia, empieza a transformar en nuestra vida. Bien, eso es muy básico en la clase que vamos a ver el día de hoy, porque llegar a ser como Cristo implican cambios eternos, ¿sí? Cada cambio que les he mencionado nos va a acercar cada día más a la semejanza de Cristo en nosotros. Bien, ahora, por ejemplo, tendríamos que ver ahora pues algo que de repente a algunas personas les lleva a confusión. No sabemos bien dónde termina la obra del Padre y dónde empieza la mía. O sea, cuál es la responsabilidad del Padre en mi proceso de llegar a ser como Cristo y cuál es mi papel. Bueno, pues rápidamente hablamos de los propósitos, porque vamos a poner como ejemplo a los propósitos humanos. Las personas nos hacemos propósitos, ¿sí? De repente pues estamos a principio de año, ¿verdad? Y decimos, este año voy a hacer esto, voy a ir al gimnasio, voy a comer de esta manera, ¿verdad? Voy a aprender este idioma, pues no sé, voy a aprender este oficio o esta habilidad. Y bueno, pues son propósitos humanos, ¿verdad? A veces los llegamos a cumplir, a veces no, pero esos son propósitos humanos. Ahora, ¿qué diferencia hay con un propósito de Dios? Pues el propósito de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo nos guía, nos impulsa. Ahí tenemos una fuerza sobrenatural para cumplirlos. Entonces, el proceso de llegar a ser como Cristo es un propósito de Dios para nosotros. Y como tal, se va a cumplir, ¿sí? Ahí sí se va a cumplir. Pero, ¿qué tan rápido se va a cumplir? Bueno, ahí es donde entra la responsabilidad nuestra. La responsabilidad de Dios, Él ya la cumplió, mandó a Cristo para nuestra salvación, mandó al Espíritu Santo y bueno, pues ahora ya está nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es permanecer cerca de Cristo, permanecer cerca de Él. ¿Cómo permanezco cerca de Cristo? Bueno, principalmente, o una de las principales es a través de la palabra de Dios, ¿sí? También pues a través de la comunión con Dios, que está dada por la oración, el compañerismo. Lo que llamamos la comunión en realidad es el compañerismo, es convivir con Él, integrarlo a nuestras actividades y por supuesto escudriñar la palabra, pero hacerlo de una manera intensa. De esa manera vamos a ir vamos a permanecer en Cristo. La palabra de Dios, como Cristo la define, Él nos dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que cuando permanecemos en su palabra, permanecemos en Él. Entonces, esa es la parte que nos corresponde en este proceso. El Padre ya hizo todo, el Padre envió a Cristo, como les dije, al Espíritu Santo. Ahora a nosotros nos corresponde permanecer en Él, permanecer en su palabra, y entonces ahí es donde vamos a empezar este crecimiento. Esa es la parte, digamos, la aclaración de lo que le corresponde al hombre y lo que me corresponde a mí. Ahora, ¿cómo crecemos? Sí, el deseo del Padre es que crezcamos, que vayamos a más cada día. ¿Y para qué quiere el Padre que crezcamos? Bueno, pues quiere que crezcamos para que podamos participar de las bendiciones del reino, pero también para que podamos participar de las responsabilidades del reino. ¿Ves? Todos sabemos, por ejemplo, que un niño puede tener una herencia, puede recibir una herencia, pero no puede ejercerla hasta que crece, hasta que madura, ¿verdad? Nosotros tenemos algo similar. Tenemos una herencia espiritual, también tenemos una herencia aquí en la tierra, pero ¿qué necesitamos para ejercerla? Necesitamos crecer, si necesitamos madurar, pues para saber administrar esa herencia. Dice el Padre que somos administradores de su gracia, ¿verdad? También en base a nuestra madurez, el Padre incluso va a poner responsabilidades que pueden ser civiles, que pueden ser, no sé, de autoridad, pero obviamente necesitamos una madurez, si no nos perderíamos, haríamos un desastre si no tuviésemos esa herencia. Bueno, esto entonces es un llamado de parte de Dios para crecer. En muchas partes de la palabra
se nos exhorta a crecer, ¿no? Pablo, perdón, no sé si es Pablo, pero ahí en el libro de Hebreos se nos dice, se nos exhorta pues a que dejemos de ser niños, ¿no? Que vayamos creciendo. Jesús llamó a sus discípulos cuando los llamó y ellos no sabían realmente la decisión que tomaban, pero sí tomaron una decisión. Sí, realmente no sabía todo lo que implicaba pues, llegar a acompañarlo, ¿verdad? Pero ellos tomaron una decisión fuerte. Si podemos revisar cuando los llamó, por ejemplo, a Pedro, ¿no? A Juan, los que estaban pescando, pues dejaron sus redes, dejaron su barca, ¿verdad? Dejaron muchas cosas y siguieron a Cristo. En el llamamiento de Mateo podemos recordar que estaba así con una mesa, ¿verdad? Con los impuestos. Y Jesús le llama y dice, ven, sígueme. Y pues él dice que dejándolo todo, le siguió. O sea, tomaron una decisión fuerte, una decisión pues que llevaba ya implícito todo un compromiso. Y el Padre a eso nos llama a tener un compromiso. Necesitamos tener un compromiso en nuestro crecimiento. Muchas personas pues no crecen, ¿verdad? O tardan mucho en crecer. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Simplemente no pueden, no tienen pues la capacidad de hacer un compromiso. Bien, nosotros podríamos estar en esa situación y lo que nos corresponde ahí es pedirle ayuda al Espíritu Santo, decirles, Espíritu Santo, ayúdame a comprometerme en mi crecimiento, ¿no? Ayúdame a comprometerme pues en mi salvación, pero también ayúdame a comprometerme pues en la parte que yo necesito hacer, ¿no? A lo mejor nos sacó el Señor de una vida en la que faltaban compromisos, como lo que hoy abunda, ¿no? Las personas que hoy abundan en el mundo. A lo mejor de ahí nos sacó el Señor, pero sí le podemos decir, pues ayúdame, yo necesito que me ayudes en esto. Y el Señor lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver rápidamente 3 responsabilidades que nos corresponden, ¿sí? para este crecimiento. Ahí en Efesios 4, 22 al 24, ustedes lo pueden encontrar. Dice ahí un consejo, despójense del viejo ser que está viciado, ¿sí? Y esto significa que debemos deshacernos de todo lo que tenga que ver con nuestra antigua manera de vivir. Ya cada quien sabrá si con qué batallaba antes, ¿verdad? Bueno, pues en mucho tenemos que cortar con eso y esa sí es nuestra responsabilidad, ¿sí? Eso sí ya nos corresponde a nosotros. Por ahí en 2 de Pedro 3, 1:3, perdón, dice que todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, dice en una versión, en otra dice todo lo que necesitamos para vivir, ya nos fue dada mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, mediante el conocimiento de Jesús. Ya tenemos todo lo que necesitamos, pero lo que nos corresponde hacer estas cosas. La primera, como leímos, es despojarse del viejo ser que está viciado, ¿sí? Y la segunda es renovaos en el espíritu de nuestra mente, dice en la versión 60. Esto significa, en otra versión dice, permitan que el Espíritu Santo cambie su manera de pensar. Entonces, eso nos corresponde hacer también. Debemos empeñarnos en eso, ¿sí? Espíritu Santo, yo pienso esto acerca del servicio, ¿no? A mí no me gusta servir. Bueno, el Espíritu Santo nos exhorta de otra manera, acerca de las amistades, ¿no? Acerca de las relaciones humanas. Yo pienso esto, pero el Espíritu Santo piensa aquello. Y entonces ahí es donde vamos a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar. Yo pienso esto, pero tú dices esto, ahora yo necesito cambiar. Y eso es permitirle, ¿sí? No pelear con él, ¿verdad? No estar, no lo hagas, no lo quiero hacer. Tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. No, sino ahí nos corresponde la mansedumbre que Cristo nos exhorta. La tercera de las 3 responsabilidades dice, vístanse del nuevo hombre, ¿sí? Esto significa vestirse del carácter de Cristo, de las costumbres de Cristo, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver ya para terminar algunas costumbres, algunos hábitos de Jesucristo que nos pueden ayudar mucho. El primero es la oración, ¿sí? A lo largo de la Biblia podemos ver que él oraba, dice él se apartaba y oraba, ¿sí? En otra habilidad que él tenía, otra costumbre, otro hábito, era leer la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, recuerden cuando era niño y van a Jerusalén y se les pierde, recordarán la historia, y entonces él es encontrado, ¿dónde? Es encontrado en el templo, con los doctos, ¿verdad? Con la gente que conocía la palabra, y él estaba discutiendo con ellos, o sea que Cristo a esa edad
Jesús a esa edad leía la palabra, se sumergía en ella. Bueno, esto nos sirve mucho, ¿no?, para revestirnos del nuevo hombre. La otra es la adoración. ¿Sí? Cristo enseña acerca de la adoración, por ejemplo, con la mujer samaritana. Cristo, cuando en algún momento le dice, Padre, yo te adoro porque yo sé que tú me escuchas. Él sabía de adoración. Y este hábito es muy importante para nuestra vida. El segundo es congregarnos. ¿Sí? Congregarse, esto ya es más allá, un poquito más allá de Cristo, después de allá de la nueva iglesia. Congregarnos. Y la última es el servicio. ¿Sí? El servicio es importante para revestirnos pues de los hábitos, ¿verdad?, de la persona de Cristo. Y bueno, pues ya por último recordar que nuestros pensamientos determinan nuestras palabras y juntos, pensamiento y palabra, hacen el timón de nuestra vida. Y si operamos según nuestros pensamientos, pues vamos a batallar para crecer a la estatura de Cristo. Pero si operamos según la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, entonces vamos a encontrarnos navegando sin resistencia. Nuestro ser no va a estar en conflicto con Dios. Cuando tomamos la palabra, la hacemos parte nuestra y entonces vamos a tener ese crecimiento como el Padre, lo dijimos al principio, como el Padre lo diseñó, que seamos como Cristo. Amada familia, esta es la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Acuérdense, estamos ejerciendo Iglesia en Casa, este es el hashtag y pues nos vemos para la próxima. Un saludo, les amamos.